Delante escuchaba un programa radial y el que estaba hablando en la radio decía, era de otra misión donde no dan la gloria a Dios. Y él decía, me encantan los pentecostales porque dan la gloria a Dios. Y decía, y ojalá no fueran 3, fueran muchas. Y muchas veces, a veces damos 3, pero a veces ni siquiera la damos por cumplir, cuando debería ser ese gloria a Dios intenso, porque es gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, ¿cierto? No son cualquier cosa que estamos diciendo, no estamos haciendo barra ni haciendo costumbres, porque hay cosas que son costumbres, ¿cierto? Pero esto no, esto es honrar a Dios, ¿cierto? Porque Él es bueno, es grande, está en su trono sentado, están los ángeles adorándole. Y cuando nosotros le damos la gloria, nos unimos a esa alabanza, a esa gloria que dan ellos, ¿cierto? Vamos a abrir la palabra del Señor en Daniel. Daniel capítulo 2. Ay, voy a poner mi lente, ¿verdad que no veo? Del capítulo 20. Daniel capítulo 2, del versículo 20 al 24. Daniel capítulo 2, versículo 20 al 24. Si le hemos encontrado, no sé si alguien falta. La hermana Norfa, el Señor le bendiga. Está como después de los Salmos, Proverbios y después como la mitad de la Biblia. Y así lo hemos encontrado, le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Amén. Esa es la lectura. Es difícil escudriñar la palabra, porque cuando yo me puse a escudriñar, todavía no iban en el capítulo 1 y ya había leído mucho. Y yo decía, ay Señor, ¿y cómo llego hasta ahí donde tengo que llegar? Porque no llegaría a hablar de un versículo, uno tiene que saber lo que hay antes y lo que viene después. Y mientras estudiaba, no sé si se ha visto en sus Biblias que abajito aparece dónde puede ese mismo versículo buscarlo en otro lado, y al final no llevaba ni siquiera un versículo y había leído casi toda la Biblia. Así que el Señor me ayude, ¿cierto?, en esta tarde para poder explicar, ¿cierto?, lo que el Señor quiere entregarnos en esta tarde. Muchos hemos escuchado de Daniel, ¿cierto?, que es un profeta menor. Él, cuando era muy joven, ¿cierto?, él fue traído, ¿cierto?, de su tierra porque Nabucodonosor, un rey muy malvado, ¿cierto?, sitió la tierra de Judá y se trajo todo lo mejorcito, como decimos nosotros, todo lo mejor a su reino. Y dentro de eso estaba Daniel. Eran 3 jóvenes, ¿cierto?, y Daniel. Y dice que el rey lo trajo a su reino. Y pasó de que el rey tuvo un sueño. El rey tuvo un sueño y trajo a todos los sabios. Yo creo que todos han escuchado esto de historia, ¿cierto? Que trajo a todos los sabios para que le puedan revelar cuál era el sueño, qué significado tenía el sueño que él había soñado. Y imagínese, trajo a todos los sabios, como nadie podía
declararle la interpretación del sueño. Y él dijo, no, y no me vengan aquí con mentiras, porque el que me viene con mentiras va a ser muerto. Y las muertes que habían en esos tiempos era terrible, no era que le iban a pegar un balazo aquí, era terrible, porque los tiraban a las fosas de los leones, leones hambrientos, antes que lleguen abajo eran hechos pedazos. O sea, las muertes eran muy terribles. Todos asustados porque el rey contaba su sueño y nadie le podía revelar. Y en eso el rey dio el edicto, ¿cierto?, de que como nadie le había podido interpretar el sueño, que mate a todos. Imagínense si trasladáramos a estos tiempos esa historia, como si el presidente de la República dijera, tengo un sueño y quiero que me lo revelen. Y vinieran todos los psicólogos, los psiquiatras, esos que hacen no videntes, todo, de todos los tipos de áreas. Y dijeran que si nadie lo interpreta, los va a matar a todos. No era poca la gente que iba a morir, tampoco eran cualquiera los que iban a morir. Era gente sabia, eran los mejores. Imagínense, dentro de ellos estaban los amigos de Daniel, ¿cierto? Los que habían sido echados al horno de fuego. Dentro de esos sabios estaban ellos, porque ellos eran consejeros del rey. Y cuando escuchó Daniel que iban a ser muertos todos ellos, Daniel se puso a orar, ¿cierto? Esto es en resumido, mis hermanos, porque si uno se pone a explicar todo, es para llegar a lo que la palabra del Señor quiere explicar, ¿cierto? Dice que Daniel se puso a orar. Daniel no era cualquier persona, él era muy especial, porque él tenía unas costumbres de su tierra, que cuando él fue traído al rey, él no se contaminó. Ni siquiera se quiso contaminar con la comida, ni con eso, porque él sabía que las comidas que eran del rey eran ofrecidas a los ídolos. Entonces él decía, yo no me voy a contaminar. Imagínese estando ahí en presencia del rey, al lado del rey, consejero del rey, y no se quiso contaminar. Dice que él oraba, y a pesar de que podían decir que no se podía orar y que había que adorar solamente al Dios de los de Babilonia, él no, él seguía orando. No, para él era sagrado, ¿cierto?, orar al Señor. Y él lo hacía, no lo hacía como una vez, sino él lo hacía varias veces, 3 veces al día. Y quizás en su andar, en su hacer en el día, a lo mejor igual oraba. A lo mejor se dejaba un tiempo para orar, pero igual oraba a lo mejor al caminar, al hacer sus cosas. Y él era un hombre, un joven muy orador. Y dice la palabra del Señor que cuando Daniel supo esto, se puso a orar al Señor para que el Señor le revelara. Y el Señor le reveló. Y aquí es el punto, dijera, de que el Señor me dijo eso, como decía nuestra hermana Karina, me iluminó. Y yo, yo dije, Señor, esta es tu palabra. El capitán estaba listo para matar a todos. Y Daniel, ¿qué fue lo primero cuando Dios le reveló el sueño? Él no fue directo al capitán. ¿Qué hizo él? Dio gracias a Dios. ¿Qué hizo él? Dio gracias a Dios. Porque Dios le reveló, siendo él un joven muy sabio. Él no era cualquier joven. Por algo el rey lo tenía ahí al lado de él. Era un joven muy sabio, muy educado, de palabras muy bonitas, muy educado. Pero él no estaba en él eso que necesitaba el rey. Estaba solo en el único Dios. Ni siquiera los brujos, ni los adivinos, ni los dioses de ellos pudieron revelar lo que el rey necesitaba saber. Y esto es lo que a mí me cautivó, hermano, porque muchas veces nosotros obtenemos cosas. Dios nos da cosas y nosotros decimos, mi auto, mi casa, mis hijos, mis nietos, y decimos mis. Y creemos que todo es por nuestra fuerza, por mi trabajo. Muchas veces somos mejores en el trabajo que otro compañero y nos cachiporreamos que somos los mejores. Y muchas veces en mi trabajo, la más rápida, todas querían ser la más rápida. Y cuando llegaba alguna, conseguía ser más rápida de la otra que era más rápida, se creía más. Y muchas veces el jefe la destacaba y ella no la sacaba porque era la más rápida. Y esa persona se sentía halagada, ¿cierto? Pero
Aquí sí podemos ver todas las cosas que nosotros podemos tener, es gracias a Dios. Porque hoy día estamos y mañana, más rato, ni siquiera más ratito sabemos si vamos a estar. Y todo lo que nosotros decimos que tenemos, que hemos logrado, que creemos que lo hemos hecho por nuestra propia cuenta, ha sido porque Dios lo ha permitido. Hasta lo más mínimo, hasta a veces en la cocina. Yo soy muy mala para cocinar y cuando yo veo que alguien cocina rico, yo se lo destaco. Y yo digo, Señor, gracias porque a tal persona le diste esa gracia para cocinar. Y a veces cuando trabajaba prefería comprar y no cocinar. ¿Por qué? Porque valoraba esas cosas ricas que hacían otras personas. Pero todo eso se le fue dada a esa persona por gracia, ¿cierto? Y muchas veces nosotros hacemos cosas buenas y nos creemos que yo soy bueno. Porque yo muchas veces he escuchado a muchas personas decir, yo soy buena mamá, yo soy buena esposa, porque yo a mi esposo le tengo el almuerzo aquí, o yo soy buena mamá porque yo a mis hijos los escucho, yo los amo, no sé, cualquier cosa, como lo que sea su corazón ahí que Dios le haga sentir en que usted cree que es bueno. Pero muchas veces es porque Dios lo permite. Daniel era un joven muy sabio, pero él siempre dependía de Dios. Nada de lo que él hacía se llevaba los atributos. Y él al saber que Dios le había revelado, imagine qué hermoso, qué sensación habría sentido Daniel, ¿cierto? Imagínese que el volverlo a este tiempo, cualquiera de ustedes, mis hermanos, que el presidente diga van a morir todos, dentro de eso está el pastor. De la pastora, porque son los líderes de acá, estén todos los pastores, estén todos los psiquiatras, psicólogos, y van a morir todos, porque nadie reveló, y de repente fuera usted el que Dios le revelara que fuera. ¿Cómo se sentiría usted? Alegre, pero se llenaría de orgullo. Yo creo que sí. Yo por lo menos si a mí se me hubiera revelado, yo me cachiporraría. ¿Cierto? Y diría, a mí fue, pues ni al pastor, ni a la pastora, a mí fue, ¿cierto? Entonces me cachiporrearía, a lo mejor me sentiría, al tiro me subiría al alto. Pero ¿qué hizo esto Daniel? Antes de ir al capitán, ¿cierto? Y ahí fue las palabras que acabamos de leer. Lo podemos meditar bien, ¿cierto? Lo que, ¿cierto? Daniel dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos. Imagínense para poder llegar a decir eso. Salió del alma. Dice, sea bendito, ¿cierto? De Dios de siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. No se estaba cachiporreando, ¿cierto? Estaba reconociendo que era de él todo, la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. O sea, estaba poniendo a Dios en alto sobre cualquier cosa. Nadie era más que Dios, ni un rey, ni siquiera los tiempos, ni los siglos. Él ya estaba antes. Aquí no hay competencia. Nadie puede decir el Dios de tal es mejor que Dios. No hay competencia. Muchas veces si vemos eso que hacen pesas, levantan 100, después el otro que levantó 101 ganó ese. Aquí no hay competencia. Nadie puede superarlo. Por eso dice, ni de siglo en siglo, dice, Él muda los tiempos y la edad, quita reyes y pone reyes. Dice, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Qué hermoso debió haber sido ese momento para Daniel, ¿cierto? Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz, como decía nuestra hermana Karina. En él mora la luz. Y si nosotros estamos en él, somos, como decía la hermana Karina, como esa luna. Que si estamos en él, vamos a alumbrar nosotros. A ti, oh Dios, mis padres, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo. No solamente le dio gracias. Yo me imagino aquí, porque aquí esto está como resumido, ¿cierto? En ese momento de gracia, a lo mejor él exaltaba al Señor, así como cuando nosotros decimos, gloria a Dios. Y cuando alguien dice algo del Señor, nosotros decimos, amén. Y me imagino así, saltando, no sé, me imagino porque era algo grande lo que Dios había hecho aquí con Daniel, ¿cierto? Dice, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría
y fuerzas. Imagínese tener fuerza porque estaba en una ciudad, o sea, en un país que no era de él. Era un país, imagínese que usted lo secuestraran, lo llevaran al Perú, porque el peruano como que nos odian o los argentinos, ¿cierto? Y más encima usted tenga que someterse a ellos, a todo lo que ellos digan. Ya tú vas a tener que ahora dejar de comer los porotitos que te gustan, ya acá va a venir a comer lo que se hace acá. Y más encima eso que sea para idolatría. Entonces Daniel, Dios le dio la fuerza, así como a nosotros nos da, cuando muchas veces nos da ganas de cuando nos airamos, de pecar. A veces yo tengo ahí un adolescente que a veces me dan ganas de pescar la correa y después me acuerdo que eso va a provocar más ira, ¿cierto? Porque voy a estar provocándolo a él, que se ire también. Entonces, aquí Daniel daba gracias a Dios porque le daba la fuerza. Imagínese, dice que fue revelado, pues nos ha dado a conocer el asunto del rey. Qué hermoso, qué alegría más grande debió haber sentido Daniel por haberse le dado eso, ¿cierto? A él. Pero aquí hay una pregunta, mis hermanos. Dios le podía haber revelado a cualquiera de los otros, pero ¿por qué fue a Daniel? Porque Daniel estaba en constante oración. Estaba siempre con Dios, unido siempre. Porque, como decía mi pastor un día, si usted no me cuenta su problema a mí, ¿yo cómo voy a saber? Si usted está enfermo, ¿yo cómo voy a saber? Y muchas veces Dios necesita que nosotros estemos constantes diciéndole las cosas, pidiéndole, y el Señor nos va a ir dando. Él sabe que tenemos necesidades, pero Él quiere escuchar de nosotros que salga, ¿cierto?, las necesidades. Y aquí Daniel daba gracias porque él le daba la fuerza. O sea, en algún momento él pedía fuerzas y Dios se la dio. Después de esto, Daniel fue a Arioc. Arioc era el capitán, ¿cierto?, el cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia. Y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia. No era cualquier persona, eran los sabios, a los mejores. No era cualquier persona. O sea, si hubiéramos dicho maten a todos los delincuentes, que los maten nomás. Pero imagínense esos jóvenes dedicados, rescatados, sacados aparte, y que los maten era como terrible. Y más adelante, cuando uno se pone a leer la palabra del Señor, ¿cierto?, vemos como cuando Daniel le revela a este rey qué significaba su sueño y que era él mismo lo que él había soñado y que su reino iba a ser destruido, o sea, él iba a ser quitado su reino. Y él se mofó y dijo: ¿cómo mi reino si yo, con mi fuerza, con mi poder, todo esto lo he obtenido yo? Y bastó que diga eso, ¿cierto? Y vino la mano de Dios sobre él. Y tuvo que llegar, hermanos, dice que él anduvo 7 años como un animal. Después de haber sido el rey, era rey, pero no era cualquier persona. También era una persona muy inteligente. Por algo había tenido todo lo que tenía. Tenía gente sabia al lado de él porque él igual era muy sabio. Pero por él enorgullecerse, por él no querer dar el valor a Dios, que era de Dios lo que tenía, Dios lo tuvo 7 años. Si él hubiera reconocido en ese momento que tenía razón su sueño, que Dios le había dado todo eso, a lo mejor no hubiera pasado eso. Pero si después le seguimos leyendo, dice que después que pasaron 7 años, se le fue dado un tiempo de claridad de su mente. Y si leemos Daniel, capítulo 4, versículo 37. Si lo tienen por ahí, lo podemos leer. Y dice, Nabucodonosor dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdades y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Hermano, tuvo que pasar todo eso
para reconocer. Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Muchas veces estamos bien aquí, bonitos, pero ¿qué pasó? Que de repente no empezamos ya no a venir. Antes veníamos todos los cultos y ojalá no terminaran. ¿Y qué pasó después? Después ya dejamos de venir miércoles, después ya voy a ir al estudio y no vengo. Después ya venimos domingo por medio. Yo lo digo porque a mí me pasó un tiempo. Yo era constante, venía todo. Pero ¿qué nos pasó? Y empezamos ya a venir por cumplir. Y a veces estamos como este rey, se nos enorgullecemos. Que el pastor ponga ahora al otro, porque ahora como anda con él, ahora yo ya no le sirvo. Y muchas veces buscamos excusas. Y el Señor nos ayude para no llegar a lo que llegó este rey. Imagínense, de él era todo el imperio, el reino, todo. Tenía de todo para comer, para vivir. Tenía gente que, imagínense alguien que gobierne otro país y lo destruye y se traiga lo mejor y haya ganado esa guerra. O sea, él tenía todo el poder, pero no quiso reconocer que todo eso que él tenía era gracias a Dios, al Dios que adoraba a Daniel, y se enorgulleció. Y qué hermoso, hermano, yo me imagino a Nabucodonosor, cuando se le fue quitado todo eso de andar como un animal. Dice que le creció pelos en el cuerpo y andaba gritando, dando aullidos como un animal. Pasó frío, pasó de todo. Y cuánta alegría habría sentido cuando se reconoció. Y cuánto habría alabado a Dios. ¿Por qué esperar eso, hermano? Muchas veces después llegamos todos humillados, perdemos la gracia. Después ya no somos los mismos. Y aunque queramos hacer las cosas bien, aunque queramos hacer lo que hacíamos antes, eso que fue, ya fue. Ya ahora tenemos que empezar de cero. Y empezar otra vez con la humildad y que el Señor, si en su misericordia nos vuelva a poner la gracia. De repente, como decía la pastora el otro día, somos como ese címbalo. Usted lo golpea y dejó de sonar y no fue más. ¿Y por qué? Porque a veces nos alejamos. Y tenemos que ser como Daniel y no esperar que nos pasen cosas como a Nabucodonosor. Y aún peor, mis hermanos, la hermana Karina ayer oraba en la femenina y decía ella que ya nos está hablando del infierno. Imagínense, hablamos puras bendiciones, que el Señor nos libra, que el Señor nos bendice, que seamos agradecidos. Imagínense, estamos en el tiempo de la gracia. Después se termina esto y si no estamos a cuenta con el Señor, al infierno. Ni siquiera hay otra oportunidad. Y si el Señor viene por nuestra vida ahora, y si no estamos a cuenta con el Señor, ¿para dónde nos iremos? No hay espacios vacíos ni nada, dice caliente o frío. Y podamos ser como Daniel, estar siempre en constante oración, para que cuando venga el problema, ¿cierto? Podamos ser como Daniel y decir gracias porque tú me diste la fuerza, para que cuando venga el problema podamos pasar ese problema y el Señor nos ayude para que cuando el Señor nos revele algo, mis hermanos, a veces son cosas personales. A veces nosotros le pedimos al Señor y el Señor nos revela y a veces nos damos gracias al Señor. Creemos que somos inteligentes, que somos vivitos. No es que yo soy vivita, por eso a mí no me pasó eso. No es que yo soy vivita, por eso que yo descubrí eso. A veces le decimos eso a nuestro hijo, ¿cierto? Le decimos, es que tú mientras vienes, yo ya fui y volví. Y a veces el Señor nos está revelando. Y no siquiera le damos gracias, Señor. Porque a veces gracias a eso pudimos evitar algo. ¿Cierto? En cualquier situación, hermano, usted en su corazón, yo creo que el Señor le está revelando algo. Y el Señor nos bendiga, ¿cierto? Para poder ser agradecidos cuando el Señor nos contesta una oración. Aunque sea para mal, aunque nosotros creamos que es para mal. Porque el Señor sabe que es para bien. Porque a veces el problema viene envuelto, ¿cierto? Pero adentro viene algo bonito, algo lindo, a veces hasta algo rico. Porque yo me acuerdo cuando era chica, había una señora que hacía cachitos, que era como un caramelo adentro y lo envolvía con papel de diario. Era feo porque ese tiempo éramos pobres, entonces ella igual, pero ella lo hacía con cualquier papel que pillaba. Pero a nosotros no nos interesaba el papel, le sacamos el papel y íbamos comiendo. Y a veces así el problema. A veces el envoltorio es feo fuera, es difícil el problema. A veces
tenemos muchas tristezas, amarguras que nos cuesta perdonar, nos cuesta olvidar. A veces decimos perdonamos, pero nos olvidamos. Y sobre todo nosotros las mujeres. Nos hace algo el esposo y o cualquier persona, nos hacen algo a nosotros y nosotros vamos guardando, vamos guardando. Llegó el día pic, dijera, y nos acordamos de todo eso. ¿Te acordáis de esto? Yo no me he olvidado. Y yo no te dije nada, ¿cierto? Y le traemos y empezamos ahí. Y muchas veces decimos perdonar. Así que el Señor nos bendiga en esta tarde, en esta noche ya, por su palabra y ser agradecidos cuando el Señor nos dé la confirmación, nos dé la revelación, cuando nos responda algo, por lo más mínimo. A veces vamos a hacer un trámite y no fue bien, ni las gracias le dimos al Señor, ¿cierto? A veces nos dolió el estómago, tomamos un remedio y nos pasó y qué bueno ese remedio. Y no nos damos cuenta que el Señor nomás que pudo permitir que ese remedio nos haga bien, ¿cierto? Mucha gente está esperando que lo atiendan en este momento, porque su remedio no le hizo bien, no le hizo nada. Entonces, Señor nos bendiga, ¿cierto?, por esta palabra y vamos a dar gracias por esta palabra. Padre amado,